生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。La fundación en Marvel capítulo 371 al 375. Enormes muros de hielo se alzaron ante la horda de monstruos, bloqueando su avance. Al ver estos muros de hielo obstructivos, los monstruos inmediatamente comenzaron a atacarlos y destruirlos. En ese momento, innumerables gotas de lluvia cayeron del cielo y un aguacero torrencial cubrió toda la zona. Esta es la habilidad de Kyogre. Donde quiera que aparece, la sigue una lluvia torrencial. Sus movimientos de tipo agua, y nuestro ninjutsu de liberación de agua, se volverán mucho más fuertes con este clima, dijo Terunimei con una sonrisa fría. Rápidamente formó sellos con las manos. Suiton. Suirikdan no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. Liderados por Mei, muchos shinobi desataron la bala del dragón de agua, y sus ataques cayeron como misiles sobre los monstruos que estaban debajo. Los resultados fueron sorprendentes. Los dragones de agua no solo atravesaron los cuerpos de monstruos más pequeños, sino que la fuerza explosiva que llevaban también causó un daño tremendo. En circunstancias normales, tal efecto habría sido imposible. Claramente, la lluvia traída por Kyogre amplificó enormemente su poder. Kyogre. Kyogre abrió los ojos en ese momento. Había estado meditando para lanzar su ataque especial. Abrió sus enormes fauces y desató un torrente de agua que arrasó con los monstruos que estaban debajo gracias a Hidrobomba. Innumerables monstruos fueron aniquilados. Incluso monstruos de varios cientos de metros de altura fueron atravesados por la hidrobomba de Kyogre. Por supuesto, algunos monstruos de más de 700 metros de altura lograron resistirlo, siendo simplemente derribados en lugar de atravesarlos. Rayo de hielo. Frente a los monstruos gigantes que no podían ser derribados de un solo golpe, Terunimei rápidamente le ordenó a Kyogre que usara rayo de hielo. No lo olviden. Todos los monstruos estaban empapados de agua de lluvia. Cualquier contacto con el rayo de hielo los congelaba al instante. Esto restringió enormemente los movimientos de los monstruos, ralentizándolos dramáticamente y convirtiéndolos en objetivos estacionarios masivos para que otros los ataquen. Con Kyogre y los shinobi trabajando juntos, la marea aparentemente interminable de monstruos se detuvo temporalmente. Mientras tanto, en otra región invadida por monstruos, las aldeas por las que pasaban ya habían sido reducidas a escombros, y los bosques que una vez fueron vibrantes no eran más que tierras baldías y estériles. Groudon. Usa terremoto. Ordenó Onoki inmediatamente. Groudon rugió y golpeó el suelo con los puños, vertiendo una tremenda energía en la tierra. El suelo tembló violentamente en todas direcciones, creando fisuras devastadoras. La tierra se abrió instantáneamente, tragándose a innumerables monstruos hacia las profundidades, donde los temblores constantes los golpearon sin piedad. Muchos monstruos más débiles fueron aplastados por los temblores. Incluso monstruos enormes, de varios cientos de metros de altura, quedaron atrapados en las grietas, fueron violentamente empujados y se vieron enormemente obstaculizados. Filo de piedra. Onoki dio otra orden. Groudon. Groudon rugió y volvió a golpear sus palmas hacia abajo. De las fisuras salieron disparadas hacia arriba innumerables piedras afiladas y gigantescas. Los monstruos atrapados en las grietas fueron ensartados en una masa sangrienta o lanzados por los aires. Esas piedras que se elevaron hacia el cielo finalmente perdieron impulso y volvieron a caer como meteoritos, golpeando a los monstruos sobrevivientes en un brutal segundo asalto. Rugido. En ese momento, dos enormes monstruos parecidos a murciélagos, cada uno de más de 600 metros de largo, volaron hacia Groudon, con el objetivo de lanzar un asalto aéreo. No fueron afectados por el terremoto y fueron lo suficientemente ágiles para esquivar las piedras que caían.
Cuando los dos monstruos alcanzaron a Groudon y se prepararon para atacar, Onoki saltó para interceptarlos. Liberación de polvo. Técnica de desprendimiento del mundo primitivo. Hinton. Genkayakuri no Jutsu. Onoki formó rápidamente sellos con las manos, formando un cubo transparente de aire comprimido entre sus palmas. Justo cuando los dos monstruos murciélago estaban a punto de chocar con él, arrojó el cubo hacia adelante, expandiéndolo para envolver sus cabezas. En un instante, las cabezas de los monstruos que una vez fueron amenazantes se desintegraron en átomos. Sus cuerpos sin cabeza perdieron todo impulso y se desplomaron como planeadores rotos. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Katon. Genkaki no Jutsu. En el suelo, numerosos shinobi desataron técnicas de liberación de fuego sobre los otros monstruos. Gracias a la influencia de Groudon, el clima se había convertido en un día soleado y caluroso, con una intensa luz solar que aumentaba el poder de todos los jutsus de liberación de fuego. Innumerables ninjas lanzaron llamas para quemar a los monstruos. Ese es el elemento polvo, superior incluso al Kekkei Genkai, un Kekkei Nta. Como era de esperar, su poder es abrumador, murmuró Chiyo con asombro mientras manipulaba sus marionetas a distancia. Ella quedó profundamente sorprendida por la demostración de Onoki. Ese lanzamiento de polvo era aterrador. Ningún shinobi se atrevería a intentar enfrentarlo de frente. Tener a una potencia como nuestra aliada es verdaderamente tranquilizador, añadió. Después de suspirar de admiración, Chiyo rápidamente controló sus marionetas para atacar a los monstruos cercanos, con el objetivo de arrojarlos a las fisuras para que sufrieran las devastadoras ondas de choque del terremoto. En otros lugares todavía estaban surgiendo muchos monstruos. El charco de sangre generó innumerables abominaciones, que no solo marcharon hacia Konoha sino que también se extendieron a otros lugares. Rayquaza. Usa pulso dragón otra vez. De pie sobre la cabeza de Rayquaza, Ai gritó la orden con valentía. Rayquaza. Rayquaza reunió energía en su boca y luego disparó un rayo masivo de energía que barrió el suelo y el aire, destruyendo monstruos donde quiera que pasaba. Incluso monstruos varias veces más grandes que Rayquaza tuvieron sus cuerpos perforados y cortados en un instante. Ahora, usa huracán. Ai continuó dando órdenes a un ritmo frenético. Rayquaza giró su cuerpo a gran velocidad, provocando un huracán devastador que se extendió hacia afuera. Monstruos más pequeños fueron lanzados al aire, e incluso los que volaban perdieron el control de sus cuerpos, arrastrados indefensos por la tormenta. Finalmente, todos los monstruos se estrellaron contra la tierra, convirtiéndose en pulpa. La escena era impresionante. Jajaja. ¡Qué monstruos! No son nada ante mi Rayquaza. Rió Ai triunfante. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Rayquaza y sonrió ampliamente. Rayquaza, eres increíble. De ahora en adelante, somos los mejores compañeros. Jajaja. Al escuchar la risa cordial de Ai, Rayquaza solo pudo expresar una resignación silenciosa. En ese momento, una sombra que se movía rápidamente se disparó hacia Ai desde atrás. Un monstruo que parecía un cuervo pero tenía brazos parecidos a los humanos, intentando lanzar un ataque furtivo. Sin embargo, sin siquiera darse la vuelta, Ai casualmente extendió la mano y agarró su garganta. Al observarlo más de cerca, se vio que efectivamente era un extraño monstruo con forma de cuervo. Chisporrotear. La electricidad brotó del cuerpo de Ai, electrocutando a la criatura hasta que no quedaron más que restos carbonizados, que arrojó casualmente a un lado. HMPH, no me subestimes, se burló Ai con frialdad. Entonces su expresión se volvió seria mientras miraba hacia el estanque de sangre. No importa lo loco que se ponga todo aquí, al final, todo depende de Jiraiya, flotando sobre el charco de sangre. Jiraiya flotaba en el aire, su expresión sombría mientras observaba la marea interminable de monstruos que surgía desde abajo. Maldita sea, estas malditas bestias, gruñó, aumentando su furia. En su camino hacia aquí, Jiraiya había visto innumerables aldeas y pueblos reducidos a escombros por estos monstruos.
Esa pobre gente, viviendo vidas difíciles incluso en paz, solo para ser aniquilados por este desastre sin sentido, sin dejar ni siquiera huesos atrás. La visión encendió un fuego furioso en el corazón de Jiraiya. Este es nuestro mundo, no un lugar para que te descontroles. Rugió Jiraiya. Luego miró hacia el cielo. Curiosamente, se habían formado decenas de vórtices entre las nubes, como si algo monumental estuviera a punto de descender. ¡Zas! Un rugido ensordecedor y pesado llenó el aire. Desde arriba, decenas de meteoritos, cada uno de unos 30 metros de diámetro, cayeron hacia el suelo. Debido a la fricción con la atmósfera, sus superficies ardían en llamas y, con cada aparición de meteorito, la temperatura del aire circundante se disparaba. ¡Boom! Los meteoritos se estrellaron contra la monstruosa marea, desatando una onda de choque devastadora. El suelo se desgarró, temblando violentamente, derrumbándose en enormes sumideros, mientras que polvo y escombros fueron lanzados al cielo, formando imponentes tormentas de arena. La fuerza del impacto se extendió como un tsunami, aniquilando todo lo que tocaba. El mar infinito de monstruos fue aniquilado. Incluso aquellos de cientos de metros de altura fueron destrozados, a veces con la suerte de dejar un cadáver relativamente intacto. En cuestión de momentos, el área circundante en un radio de 1000 kilómetros se redujo a un enorme cráter. El suelo estaba cubierto de escombros destrozados y fragmentos de metal retorcidos. No quedaba ni un solo cuerpo completo. Increíble, así que esto es Chibaku Tensei, qué poder aterrador. Las habilidades del sabio de los 6 caminos están realmente más allá de la imaginación, susurró Jiraiya con asombro mientras observaba la destrucción. Apenas podía creer la devastación que había causado. En el pasado, jamás se habría atrevido a soñar con ejercer tal poder. Bien. Ya que hemos llegado a esto, dirigiré el ataque directo al charco de sangre. Declaró Jiraiya, reafirmando su determinación. Levantó la mano en alto y luego la bajó con fuerza. En el cielo apareció un meteorito enorme, mucho más grande que los anteriores, con un diámetro de más de 100 metros. El meteorito colosal, envuelto en llamas, descendió lentamente hacia el charco de sangre. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, 6 enormes manos surgieron del estanque de sangre. Cada mano medía más de 100 metros de ancho. Se apoderaron del meteorito. Normalmente, un meteorito que cayera del cielo poseería una energía cinética inimaginable, pulverizando todo lo que tocara. Sin embargo, estas enormes manos, al atrapar el meteorito, solo humearon por el intenso calor, no se rompieron ni se destruyeron. ¿Qué? Exclamó Jiraiya, aturdido. Siguiendo las manos, una figura se elevó lentamente desde la piscina. Era un monstruo con forma de anciano jorobado, esquelético y delgado, con 6 brazos y abundante cabello blanco, que medía 1 kilómetro de altura. Como un levantador de pesas, levantó el meteorito por encima de su cabeza. HMPH. ¿Y qué si atrapaste al primero? ¿Y al segundo? Preguntó Jiraiya con desdén, imperturbable. Sabía que las cosas no serían tan fáciles. ¡Zas! Otro meteorito masivo, tan grande como el primero, cayó del cielo. Se estrelló contra el primer meteorito y ambos se hicieron añicos simultáneamente, desatando una onda de choque apocalíptica. Fragmentos masivos y una fuerza destructiva atacaron al monstruo gigante sin descanso. ¡Oh! El monstruo aulló de dolor insoportable. Incapaz de soportar la fuerza, se desplomó hacia atrás en el charco de sangre. Pero aún no ha terminado. El tercero. Sin dudarlo, Jiraiya invocó otro meteorito. El tercer meteorito cayó sin piedad hacia el monstruo, estrellándolo contra el charco de sangre. No me detendré. Sé lo resistentes que son ustedes, criaturas. Hasta que pierdan las ganas de luchar, no me detendré. Rugió Jiraiya, agitando el brazo de nuevo. E inmediatamente, un cuarto meteorito descendió. Después de que el cuarto meteorito impactó, Jiraiya no se detuvo. Continuó invocando el quinto meteorito en el charco de sangre. Ya había tomado una decisión.
A menos que agotara su chakra, no dejaría de invocar estos meteoritos cataclísmicos, obligando a los monstruos del charco de sangre a quedarse atrás. La aterradora visión de los meteoritos de Jiraiya era visible para todos, incluso desde kilómetros de distancia. Este es el verdadero poder de Jiraiya. Es aterrador, murmuró Tsunade con asombro, observando desde Konoha. Dios mío, probablemente ni siquiera Rayquaza podría destruir un meteorito tan grande, exclamó Ai con incredulidad. Sobre él, Rayquaza observaba con cautela los meteoritos que caían a lo lejos, con el cuerpo tenso. Sabio pervertido, por favor, no dejes que te maten, dijo Naruto suavemente, la preocupación nublando su rostro. Mientras tanto, en el universo pirata en Wole Cake Island, el brote de monstruos continuó. Aunque Barba Blanca había volcado una isla entera como arma para cubrir la mitad de Wole Cake Island, todavía no fue suficiente para detener el avance implacable de los monstruos. La Edad de Hielo. Yasakani no Magatama. Volcán meteorito. Los tres almirantes desataron sus técnicas definitivas. Innumerables monstruos fueron aniquilados bajo su ataque. Y gracias a sus cuerpos logia, los ataques de los monstruos no podían dañarlos. Sin embargo, a pesar de su abrumadora fuerza, la gran cantidad de monstruos y el hecho de que seguían apareciendo sin cesar, dejaron a los almirantes luchando por mantener el ritmo. ¡Ra! Garp gritó furioso y aplastó la cabeza de un monstruo gigante recién emergido. Ni siquiera se molestó en calcular su altura, si cientos o miles de metros, simplemente atacó primero. Ja. Esto es agotador. Aunque mi fuerza se multiplique por cientos, sigo cansándome. Jadeó Garp, pero la sonrisa de su rostro no se desvaneció. Usar poder destructor de planetas para asustar a estas cosas, jajaja, no tengo esa clase de fuerza. Garp rió con desdén y meneó la cabeza. No soy como esos otros chicos de otros mundos. No tengo habilidades especiales. Solo puedo lanzar puñetazos. Tan pronto como habló, otro monstruo gigante, acompañado por un enjambre de otros más pequeños, surgió del charco de sangre. Pero, rugió Garp. Puedo seguir golpeando sin parar. No importa cuántos vengan, los mataré a todos. Con eso, sus puños se desdibujaron en imágenes residuales, desatando una ráfaga de ondas de choque aterradoras que volaron en pedazos a los monstruos entrantes. Garp apretó los puños mientras observaba con furia el flujo interminable de monstruos que salían del pozo de sangre. Cada vez que veía uno, lo aniquilaba de un puñetazo. No les dio ninguna oportunidad de escapar. En ese momento, no tenía intención de detenerse. Seguiría luchando, ya fuera hasta quedar completamente exhausto o hasta que no salieran más monstruos del charco de sangre. Hasta que una de esas dos cosas sucediera, no se detendría. Algunos monstruos notaron lo poderoso que era Garp e intentaron atacarlo. Pero justo en ese momento, un rayo de energía azul y dorada los atravesó, aniquilándolos a todos en un instante. El que desató el rayo no fue otro que Sengoku, ahora transformado en una forma dorada similar a Godzilla. Ni se te ocurra interferir con Garp, gritó Sengoku mientras disparaba su aliento atómico mejorado contra los monstruos circundantes. Su aliento atómico ahora contenía la fuerza de la onda expansiva del Gran Buda, infundida con Aki y las llamas de Rodan, haciéndolo mucho más devastador que nunca. Garp, lo siento, no podemos ayudarte mucho. Esta pelea es solo tuya, murmuró Sengoku, con los ojos llenos de frustración y arrepentimiento. Garp, será mejor que salgas con vida. Después de murmurar esto en silencio, Sengoku reanudó su ataque contra los monstruos, volviendo su mirada hacia el mar. En el mar, Aokiji estaba congelando la superficie del océano, construyendo imponentes muros de hielo. Esta fue la orden de Sengoku. Si realmente no pudieran evitar que el charco de sangre produjera más monstruos, entonces su último recurso sería imitar lo que sucedió en la isla Calavera. Encerrar toda la isla en una prisión de hielo gigante, sellando a los monstruos dentro. Aunque Aokiji no estaba seguro de si eso realmente funcionaría.
Después de todo, la cantidad de monstruos que había en el interior era más allá de lo imaginable, y muchos eran terriblemente poderosos. Incluso si pudieran sellarse temporalmente, ¿quién podría garantizar que permanecerían sellados para siempre? Pero Aokiji no tenía tiempo para pensar en eso. Todo lo que podía hacer ahora era concentrarse en construir la barrera de hielo. Isla Calavera, a bordo del Toussaint Sunbi, Luffy y los demás miraban la pantalla con expresiones tensas. Abuelo, por primera vez, Luffy sintió una verdadera preocupación por Garp. En su mente, su abuelo siempre fue fuerte, alguien que no necesitaba protección. Pero esta vez, no pudo evitar preocuparse. Luffy, los demás notaron el cambio en la expresión de Luffy. Querían decir algo, pero no sabían qué decir. Antes de que los resultados fueran claros, todo lo que se decía no eran más que palabras vacías. Piratas de Barba Blanca. Desde su regreso, Barba Blanca había estado observando la pantalla en silencio. Garp, no mueras ahí fuera, murmuró con gravedad. Aunque estaban en bandos opuestos, habían luchado durante décadas, atravesando la misma era. Había algo entre ellos más allá de la enemistad. No quería que Garp muriera así como así. Si Garp tuviera mi talismán de perro, probablemente tendría más resistencia, suspiró Barba Blanca. Pero rápidamente negó con la cabeza. No había forma de que le prestara el talismán del perro a Garp. Y conociendo la personalidad de Garp, de todos modos no aceptaría nada de un pirata. En el universo de Saint Seiya, Pegaso y los otros santos de bronce y plata luchaban desesperadamente contra los monstruos circundantes. Por lógica, con su reducido número, no deberían ser capaces de hacer frente a hordas tan abrumadoras. Pero los santos no eran luchadores comunes y corrientes, y con la ayuda de los santos dorados, la situación cambió. Los golpes a la velocidad de la luz de los santos dorados, que lanzaban miles de millones de golpes en un solo segundo, vaporizaron grandes cantidades de monstruos en un instante. Incluso esos monstruos de más de 1 kilómetro de tamaño fueron asesinados con un solo aliento. Deberíamos terminar esta batalla pronto, dijo Degel mientras congelaba una horda de monstruos con facilidad. Para amenazar el pozo de sangre con poder destructor de planetas, los 4 podríamos hacerlo, pero la mejor opción sería, Sísifo se quedó en silencio, mirando hacia Defteros. Yo. Defteros frunció el ceño. Sí, con tu poder, eres más que capaz. Cuento contigo, Defteros, dijo Sísifo con sinceridad. Y bien. Defteros aceptó y comenzó a caminar hacia el charco de sangre. Mientras se movía, todo su cuerpo irradiaba un calor intenso. Cualquier monstruo que se acercara a él inexplicablemente estallaría en llamas. Cada paso que daba convertía el suelo en lava fundida. Al llegar al borde del pozo de sangre, levantó los brazos y los cruzó. Un torrente de cosmos brotó de su cuerpo como una explosión volcánica. Este cosmos. Pegasus y los demás sintieron la abrumadora fuerza que irradiaba Defteros y dejaron de luchar, volviendo su atención hacia él. Era la primera vez que percibían un cosmos tan poderoso. Para describirlo, los cosmos de los santos de bronce y plata eran como lagos. Pero el cosmos que irradiaba Defteros era un vasto océano. Explosión galáctica. En ese instante, innumerables estrellas aparecieron alrededor de Defteros, y su cosmos, que se expandía, se comprimió en una ola de luz cegadora. Como un mar embravecido, se estrelló contra el estanque de sangre, y las estrellas a su alrededor se hicieron añicos una a una con cada liberación. BZZZZZZZTTTT. En el momento en que la explosión galaxiana golpeó el pozo de sangre, todo el pozo tembló violentamente. La frecuencia de los temblores era aterradora, incluso más intensa que cuando Tiga, Goku o los hermanos Leo habían golpeado el charco de sangre antes. Aparentemente abrumados por la enorme fuerza del ataque, muchos monstruos huyeron aterrorizados, abandonando la batalla y dispersándose lejos de Defteros. Sin embargo, Defteros no prestó atención a su entorno. Continuó quemando su cosmos, llevándolo al límite absoluto, amplificando aún más la explosión galáctica.
La onda de luz se hizo aún más grande, cubriendo toda la superficie del charco de sangre. Boom boom boom. Incluso las ondas de choque por sí solas causaron que la tierra circundante temblara, se agrietara y explotara, como si un terremoto masivo estuviera destrozando la tierra. Y el área afectada siguió expandiéndose. Si las réplicas ya eran tan aterradoras, nadie se atrevía a imaginar lo que realmente podía hacer la fuerza total de la técnica. ¡Qué cosmos tan aterrador! Este es el poder de Defteros, gritó Shion, atónito por lo que presenciaba. Era la primera vez que veía pelear a Defteros. Se ha vuelto aún más fuerte, es aterrador. Tener a alguien como él como aliado es una bendición, dijo Degel, con su habitual calma alterada por el monstruoso cosmos. Sí, me temo que el poder de Defteros no es menor que el de Aspros. Quizás incluso mayor, añadió Sísifo, con sudor frío en la frente. Ni siquiera él se atrevería a enfrentarse a la explosión galaxiana de frente. Resoplido, resoplido. Cuando el cosmos de Defteros comenzó a retroceder, exhaló pesadamente. Se quedó en silencio frente al estanque de sangre. El charco de sangre se calmó lentamente, sus temblores se desvanecieron, y no surgieron más monstruos de adentro. Y después de un momento de silencio, Defteros saltó al charco de sangre para investigar directamente. «Oye, Defteros». Al ver a Defteros sumergirse imprudentemente en el charco de sangre, los demás se reunieron rápidamente alrededor del borde. Debería estar bien, vi gente de otros universos saltar al pozo de sangre también, dijo Shion, con el ceño fruncido. Tal vez, solo espero que Defteros esté bien, asintió Sísifo, aunque su expresión seguía siendo inquieta. Boom boom boom. De repente, una serie de explosiones masivas estallaron debajo del charco de sangre y olas rojas salpicaron violentamente el aire. Los tres santos dorados inmediatamente dieron un paso atrás. ¿Qué demonios? ¿Será que Defteros sigue usando explosión galaxiana dentro del charco de sangre? Preguntó Degel. Espero que no corra peligro, murmuró Sísifo, con la mirada fija en el charco de sangre. Plaf. Poco tiempo después, Defteros emergió de las profundidades del charco de sangre y las explosiones cesaron abruptamente. Parece que los monstruos se han ido. Nadé un poco más profundo y desaté otra explosión galaxiana. Después de eso, no se atrevieron a acercarse más, dijo Defteros con calma, como si no fuera gran cosa. Como se esperaba de ti, Defteros. Eres increíblemente confiable, elogió Sísifo con sinceridad. Defteros simplemente giró la cabeza y no dijo nada. Entonces nuestra siguiente tarea es sencilla. Eliminar a los monstruos restantes, declaró Shion, mirando los restos dispersos. Es muy sencillo. Terminemos con esto rápido, añadió Degel, con todo su cuerpo irradiando un frío glacial. Los cuatro santos dorados se dispersaron inmediatamente para cazar y eliminar a los rezagados cerca de los pozos de sangre. En todos los mundos, las batallas contra los charcos de sangre parecían avanzar con fluidez. Cada guerrero lo dio todo, derrotando a un monstruo tras otro. Finalmente, casi todos los monstruos restantes fueron eliminados. Algunos escaparon durante el caos, sin que se supiera su paradero, y habría que encontrarlos más tarde. Los dos últimos universos en concluir completamente sus batallas fueron los mundos de Naruto y One Piece. Después de todo, carecían de seres aterradores como los Ultras o Son Goku, y tampoco contaban con los dispositivos de Doramei. Tuvieron que confiar en su propia fuerza para perseverar. Hirai ya no tenía idea de cuántos meteoritos había invocado pero finalmente no aparecieron más monstruos, probablemente aterrorizados por el ataque interminable desde arriba. Mientras tanto, en el universo de One Piece, Garp estaba al borde del agotamiento. Apenas podía seguir blandiendo los puños, aunque los monstruos aparecían con menos frecuencia. Garp. Es hora de retirarnos. Sengoku corrió para sacar a Garp. Para entonces, Aokiji había completado una jaula de hielo cero absoluto, lista para sellar la isla y evitar que algo escapara. Garp-san. Sengoku-san. Date prisa. Aokiji gritó desde la única abertura que quedaba.
Sengoku aceleró y sacó a Garp del recinto justo a tiempo. Aokiji luego selló la brecha final. La prisión de hielo del cero absoluto ya estaba terminada. Ningún monstruo dentro de la isla podría escapar. Incluso si había poderosos entre ellos, el cero absoluto significaba que cualquier cosa que tocara el hielo se congelaría instantáneamente, incluidos ellos mismos. Al menos por el momento, nadie tenía que preocuparse de que los monstruos atravesaran la barrera. Felicitaciones a todos los mundos. Han resistido con éxito el estanque de sangre. Sin embargo, no se sabe cuándo se activarán de nuevo. Por favor, permanezcan alerta. Una voz sintetizada resonó en los oídos de todos. La mayoría de la gente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Para derrotar a los monstruos del charco de sangre, todos habían agotado casi toda su energía y resistencia. Los únicos en mejores condiciones fueron Son Goku, Leo, Seven y los Santos de Oro. Dan. ¿Están todos vivos todavía? Luffy. Sí, estoy vivo. Garp. Ni siquiera peleaste. ¿Por qué respondes? Luffy. Jeje, me siento mejor al ver que todavía estás lleno de energía, abuelo. Garp. Mocoso. Si estuvieras frente a mí ahora mismo, te daría el puño del amor. Naruto. Uf, por fin mejor. Ese veneno de antes fue horrible. Ero Sennin, ¿estás bien? Jiraiya. Aparte de estar exhausto, estoy bien. Pero no podemos bajar la guardia todavía. Algunos de esos monstruos siguen desaparecidos. Tsunade. Los encontraremos pronto. Son demasiado visibles para ocultarlos. Bruce Wayne. No dejamos escapar a nadie. Si lo hubieran hecho, quién sabe cuánta gente habría muerto. El anciano. Tiene razón. Por suerte, deformé el espacio circundante a tiempo para evitar que se fueran. La Tierra se salvó, en parte gracias a Asgard. Loki. Jeje. Entonces, hechicero humano, por fin te has dado cuenta de lo poderoso que es Asgard. Odín. Loki, cállate. Tsuneo. Me alegro tanto de que esos monstruos se hayan ido, estaba realmente asustado. Jian. Mocoso, dices que tienes miedo, pero estabas luchando como una bestia allí. Sísifo. En cualquier caso, me alegro de que todos estén bien. Dan. Por cierto, está Defteros por aquí. Defteros. ¿Qué es? Dan. Tenía curiosidad por esa técnica que usaste para bombardear el pozo de sangre. Explosión galáctica. ¿Tiene ese nombre algún significado más profundo? Defteros. No realmente. Como su nombre lo indica, tiene el poder de destruir una galaxia. Las palabras de Defteros sorprendieron a casi todos los presentes. Tony Stark. Guau, guau, guau. ¿En serio? ¿Destruir una galaxia? Vamos, eso no puede ser real. Diana. Aunque usara la espada del juramento con todas mis fuerzas, no podría ser algo así. Daigo. Estás bromeando, ¿verdad? Si de verdad pudieras destruir una galaxia, ¿no significaría que todo tu universo ya habría desaparecido? Defteros. No bromeo. Créelo o no, depende de ti. Sísifo. Permíteme explicarte. La explosión galáctica de Defteros es posiblemente la técnica más devastadora entre los santos dorados. Al quemar su cosmos del séptimo sentido hasta el límite, como una estrella en fusión nuclear y erupción, libera todo su poder en una explosión que, en teoría, podría destruir la galaxia y aniquilar las estrellas que la conforman. Bruce Wayne. Espera, lo dices con naturalidad, pero es aterrador. Es algo que solo tu cosmos permite. Doctor Strange. Con un poder tan grande, ¿podrías reducirlo? ¿Asegurarte de que el ataque no destruya todo a su alcance? Sísifo. Por supuesto. Defteros puede controlar libremente el alcance destructivo de la explosión galaxiana. Se asegura de preservar su poder mientras restringe su radio de explosión. Increíble, ustedes son demasiado fuertes. Dan. Sinceramente, pensaba que tener el poder de destruir planetas ya era absurdo. Pero esto... Si puedes destruir galaxias con facilidad, ¿no significa que podrías destruir todo el universo?
Ni siquiera la Tierra de la Luz podría tener ninguna oportunidad contra ustedes. Mientras Dan hablaba, un sudor frío le corría por la espalda. Nunca había visto humanos tan aterradores. ¿Quién habría pensado que la gente de otro universo podría ser tan poderosa, mucho más allá incluso del poder de la Tierra de la Luz? Si alguna vez llegara una confrontación, tal vez solo el legendario Rey de Ultra podría tener una oportunidad contra ellos. Capitán, y sé que quizá no sea apropiado decir esto, pero empiezo a pensar que los Ultraman podrían no ser tan poderosos comparados con otros en estos multiversos, dijo Gen, respirando hondo. Dan guardó silencio. No podía refutarlo. Pero también me muestra el potencial de crecimiento. Si los humanos de la Tierra pueden alcanzar ese nivel, nosotros también. Puede que no tengamos cosmos, pero tenemos energía infinita. Eso podría bastar. Los ojos de Gen brillaban de determinación. En efecto. Tenemos nuestras propias ventajas. No podemos permitirnos estancarnos, asintió Dan. La posibilidad de crecimiento futuro también lo encendió. Pero necesitaremos dominar el control a escala atómica. Sin eso, ni siquiera podemos empezar a desarrollar técnicas de ese calibre, le recordó Dan sobre el punto crítico. En el universo de Saint Seiya, los Santos Dorados podían usar explosión galaxiana libremente porque podían comprimir su fuerza destructiva al nivel atómico. Si los humanos pudieron hacerlo, entonces los Ultramen también podrían. Universo Marvel increíble, humanos capaces de ejercer un poder que destruye galaxias. Padre Todopoderoso Odín, ¿crees que podrías lograrlo? Preguntó el anciano con una sonrisa. Pero su inquieto abanico delataba el malestar que intentaba ocultar. En el pasado, no podía en absoluto, pero ahora, quizá tenga una oportunidad, dijo Odín, mirando su túnica. Tras luchar en ellos durante tanto tiempo, comenzó a percibir el inmenso poder del cosmos. Esto le abrió un nuevo camino para fortalecerse. Y después de leer la explicación de Sísifo, se sintió aún más motivado. Se comprometió a dominar el poder de las túnicas de Odín para lograr lo que los Santos Dorados podían lograr. El anciano notó el cambio en su expresión, pero no le hizo más preguntas. Si quería destruir estrellas y galaxias, tendría que buscar la ayuda de los Visantio de otros seres superiores, y pagar un precio mucho más alto. Universo de Dragon Ball papá, ese tipo de Pteros es increíble, realmente tiene el poder de destruir galaxias, dijo Gohan con asombro. Sí, me encantaría entrenar con él si tuviéramos tiempo. Pero ahora no es el momento, respondió Goku, mientras escaneaba el área en busca de señales de energía. Maldita sea. ¿A dónde se llevaron esos xenomorfos a Tien y Krilin? Porque no puedo sentir su ki. Goku estaba visiblemente ansioso, desesperado por localizar a sus amigos, pero incapaz de detectar ni su energía ni la de sus captores. Deben estar cerca todavía. No pudieron haber llegado muy lejos, dijo Yamcha, observando la zona con nerviosismo. Los tres continuaron su búsqueda. Saint Seiya. El universo del lienzo perdido castillo de Hades Aspro se burló después de ver los mensajes de Defteros y Sísifo. Mi tonto hermanito, siempre me estás copiando, ¿verdad? Si te enfrentaras a mí, ¿hasta dónde crees que llegaría tu capacidad de imitación? En el charco de sangre no deberían quedar monstruos, ¿verdad? Preguntó Sísifo, observando los alrededores. Mientras mi barrera dimensional no haya sido traspasada, no hay forma de que salga nada, respondió Defteros con confianza. Justo cuando hablaba, Shion apareció junto a ellos. Lo revisé todo. Ningún monstruo escapó. No hubo víctimas, añadió Degel mientras se acercaba, después de haber terminado de revisar a su personal. En ese caso, podemos. Justo cuando Sísifo estaba a punto de dar la orden de partir, de repente sintió algo peligroso e inmediatamente miró hacia arriba, solo para ver una sombra cayendo del cielo. ¡Bum! Antes de que pudieran reaccionar, la figura golpeó a Shion con una fuerza masiva, creando un enorme cráter y enterrándolo dentro. ¡Uf! El impacto repentino hizo que Shion tosiera sangre. Shion. ¿Quién está ahí? Todos quedaron en shock.
Soy Valoret, estrella del aislamiento, dijo la figura. Una mujer con una sobrepelliz. Se bajó de Shion y miró fríamente a los demás. Un espectro. Sísifo se quedó atónito al pensar que un espectro les tendería una emboscada en ese momento. De repente, el entorno cambió. Sobre ellos, aparecieron 3 ojos enormes. Cuando Defteros, Sísifo y Degel miraron los ojos, fueron instantáneamente bombardeados con abrasadores rayos de luz. ¡Ah! Los 3 gritaban de agonía. El dolor era insoportable. Sus cuerpos enteros, cada nervio, cada célula, estaban siendo quemados vivos. ¡Ja ja ja! Incluso los santos dorados son frágiles y los pillan desprevenidos. Impresionante, ¿verdad? Mi ojo demoníaco galáctico. Entierro de llamas. En algún momento Ayakos apareció detrás de ellos, sonriendo con arrogancia. Ese espacio dimensional de antes era molesto. No podía entrar. Pero resulta que lo eliminaste para mí. Con eso, Ayakos apareció detrás de Defteros y lo agarró por la cintura. Tu explosión galaxiana, la vi. Es muy peligrosa. Así que me encargaré de ti primero. Con una oleada de poder, lanzó a Defteros hacia el cielo, tan alto que desapareció de la vista. Entonces, Ayakos se movió rápidamente hacia Sísifo y Degel, y mientras aún estaban abrumados por el dolor y desorientados, los arrojó a ambos al aire también. Sísifo. Degel. Defteros. Al ver a sus compañeros ser arrojados al cielo, Shion rugió de furia e intentó levantarse para luchar contra Ayakos. Pero al segundo siguiente, se encontró completamente paralizado. Por más que lo intentó no pudo mover un dedo. Este es mi punto de sombra. Hecho con alquitrán de la 7ª prisión y las almas de los muertos. Tu sombra ahora es mía. No te moverás, dijo Valoret con aire de suficiencia. Entonces su cosmos estalló a niveles aterradores. Verdadera bestia. Liberando su fuerza bruta y su cosmos, Valoret cargó como un animal salvaje y se abalanzó sobre Shion. ¡Burú! El impacto creó una onda de choque devastadora que aplastó el suelo a más de 1 kilómetro detrás de Shion. Como estaba inmovilizado y no podía absorber la fuerza del lanzamiento, recibió todo el impacto. Su cuerpo se quebró y la sangre se derramó por las grietas de su armadura. ¡Bum bum bum! Mientras tanto, los 3 santos dorados que habían sido lanzados al aire se estrellaron violentamente, creando cráteres enormes. Todos estaban claramente heridos. HMPH. ¡Qué poco de santos dorados! No son nada comparados con los Ayakos, se burló Valoret al ver sus cuerpos maltrechos. No seas tan duro, Valoret. Quizás ya estaban agotados por luchar contra los monstruos del charco de sangre. O quizás si simplemente somos demasiado fuertes, añadió Ayakos con una risita burlona. Final del capítulo.